Ya. Sí se puede ver, ¿no, chicos? ¿Se ve? Ya, gracias. Habíamos hablado sobre la vida. La vida. ¿Qué es la vida en sí? ¿Qué sería? ¿No? Pero hay muchas personas o científicos, estudiosos, que querían darle una definición a lo que es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se generaliza? ¿No? Bueno, ustedes recordarán en química, habíamos hablado lo que son los elementos que conforman, ¿no? Y al iniciar este curso, estábamos hablando sobre cómo está conformado los seres vivos. Habíamos visto que los elementos que conforman los seres vivos es el carbono. ¿Qué más, chicos? ¿El carbono qué más está conformado? El hidrógeno. ¿Qué Y más? así, Oxígeno. ¿Qué más? Y nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es lo que está conformado los seres vivos. Ya, pero cuando hablamos de vida, estamos hablando de la materia viva, ¿no? En realidad es una cualidad que ésta tiene. Ahí está, esta cualidad. Y eso únicamente lo tienen los seres vivos, ¿no? Entonces, para ello va a sufrir una serie de procesos. Esta materia viva sufre también procesos. ¿Qué tipo de procesos? Por ejemplo, el metabolismo, ¿no? El metabolismo, la irritabilidad y la reproducción. A ver, acá tengo mi registro. ¿Quién me puede hablar de la reproducción? ¿En qué consiste la reproducción de los seres vivos? A ver, ¿quién me puede decir y me da su apellido para ponerle su nota? ¿qué, profe, puede volver a repetir la pregunta? ¿Alguien me puede hablar referente a la reproducción? ¿Sexual y asexual? A ver, explícate mejor a qué se refiere sexual y asexual. Sexual que necesita de dos Ay, yo gametos iba a decir. y asexual que y asexual que no necesita ¿Qué le puedo explicar, profesor? de ningún gameto, nada más. Ya, ¿cuál es tu apellido? Hidalgo, profe. Hidalgo. Ya, a ver, ¿alguien quiere agregar a esto? Yo, profe. A ver, te Yo. escucho. La reproducción es el medio por el cual una especie asegura su existencia. Ya, está bien. Muy bien, Josué, ¿no? José Bardales. Yo, profesor, yo le quería decir la Ya, reproducción asexual y a ver, sexual. Jali. La Explícate, Jali. reproducción asexual es la división de una célula. Pero en la división de una célula u un organismo en dos partes y no hay formación de gametos. La reproducción sexual interviene la meiosis y la fecundación. Ya, gracias, Jali, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere hacer un comentario sobre la reproducción? Bueno, la reproducción, como dicen sus compañeros, hay dos tipos, la sexual y la asexual. La sexual, cuando participan dos gametos, el gameto masculino, ¿no? Para lo que es los machos y el gameto femenino, que son las hembras, ¿no? Todos los seres vivos tienen esa característica y por intermedio de ello se conserva la especie. Ya chicos, se conserva la especie. ¿Quién me puede hablar del metabolismo? A ver, ¿alguien por ahí nos quiere hablar sobre metabolismo? Yo, profesor, A ver, te escucho. conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Ya, Jali nuevamente. Jali nuevamente, ya. Bueno, excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más puede hacer un comentario?
Bueno, el metabolismo es la función o fisiología orgánica, tanto de las células como los tejidos. Y para ello se necesita una reacción enzimática que logre al equilibrio. La palabra equilibrio se está refiriendo al metabolismo. ¿Por qué equilibrio? Por ejemplo, nosotros cuando nos alimentamos, ¿no? Nuestro cuerpo recibe las principales nutrientes, entre ellos la glucosa. ¿Qué pasaría si la glucosa se excede? Nos llegaríamos a enfermar, ¿no? Mucha glucosa, inclusive podríamos llegar a la muerte. Pero en realidad tiene que haber un equilibrio. Este equilibrio hace de que la glucosa se mantenga eh, normalizada dentro del cuerpo y así evitar ciertas enfermedades. Entonces, todas las funciones que se realizan lo hacen a través de un movimiento molecular, enzimática, ¿sí? Porque las enzimas son las que mantienen el equilibrio de todo el cuerpo. Por ejemplo, ustedes han escuchado decir, ¿no? Que ingerir bastante líquidos, en este caso el agua, es vital importancia. Pero es importante porque sabemos que nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio. Pero ¿qué pasa si nuestro equilibrio falla? Entonces, esto nos podría hacer mal. Entonces, dentro de nuestro cuerpo existe una reacción enzimática, ¿ya, chicos? Que nos llegan a tener el equilibrio, Eso es importante, este es el metabolismo, eso ya lo hemos explicado. Y la irritabilidad, ¿quién me puede explicar de la irritabilidad? La irritabilidad, a ver, por ahí, ¿alguien me puede explicar? ¿En qué consiste la irritabilidad? A ver, acá tengo... No sé, yo antes tenía como 28 alumnos, ahora hay 34. O sea, hay alumnos que no han estado en clase y recién ingresan. No puede ser eso, chicos, no puede ser. Tú tienes que estar en los dos bloques. Lamentablemente, yo voy a ver quiénes son los alumnos que no han estado en el bloque anterior, ¿sí? Para calificar los diferentes. ¿Ya? Profesor, Sí. le quería comunicar que en la clase pasada de física se me fue la luz un momento y no pude marcar la asistencia. Ya. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Raquel Laura Alpizar. Ya, Raquel, Laura. Ya, no te preocupes. Cuando hay un motivo, me lo tienen que indicar. ¿Ya, chicos? Gracias. Ya, a ver, ¿quién me explica la irritabilidad? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Cuál, profesor? Irritabilidad. ¿En qué consiste? Bueno, le voy a explicar. La irritabilidad se refiere a los estímulos que un ser vivo va a reaccionar ante un agente externo. Por ejemplo, el sol. El sol ahorita está irradiando tan fuerte que muchas personas prefieren estar en la sombra. Ellos van a reaccionar ante ese estímulo, que es el sol. Y para ello, ellos buscan una solución. Las plantas tienen diferentes tipos de irritabilidad. Por ejemplo, hay plantitas que cuando están en contacto con algo, las hojas se reducen, ¿no? Se contraen las hojas. Pero ya cuando cesa la fuerza externa, las hojas se expanden. Y eso es por un proceso de irritabilidad. Ya, entonces, esto es lo que es el concepto de un ser vivo. ¿Ya, chicos? Entonces, el ser vivo, ya, chicos, no se olviden, el ser vivo se considera como un elemento termodinámicamente abierto. ¿Qué significa termodinámicamente abierto? Significa de que ingresamos los alimentos en forma de nutrientes y en nuestro organismo hay un intercambio entre materia y energía. Y esto se expresa cuando nosotros reaccionamos al medio ambiente. Esto es lo que representa,
¿no? El concepto de un ser vivo que es capaz, ¿no? Es capaz de realizar esta actividad. Entonces, una de las características, como ya les expliqué, es el metabolismo, la reproducción, la irritabilidad, ¿no? Pero también está la adaptación. ¿La adaptación a qué se refiere? Que el individuo tiene que adaptarse al medio que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si una persona que es de la costa y va a viajar a Puno y va a estar por un par de medio año, al inicio no puede aceptar, ¿no? Porque no se acondiciona, pero ya tiene que adaptarse a esa situación. Entonces, esa es parte de de su adaptación. En este caso, el individuo logra aceptar su disposición, ¿no? O sea, el medio que lo rodea lo acepta, ¿no? La homeostasis también se refiere al equilibrio, pero en este caso estamos hablando de un equilibrio ósmico, ¿no? Un equilibrio ósmico. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros consumimos bastante dulce, llega el momento que nuestro cuerpo nos pide a que tomemos agua. Entonces nosotros comenzamos a tomar agua, ese líquido. ¿Para qué? Porque si el cuerpo lo pide, uno dice, tengo sed, ¿no tendrás un vasito con agua? Porque el cuerpo te está pidiendo una regulación osmótica, porque mucha glucosa tiene en la estructura y está pidiendo un líquido llamado agua para que pueda equilibrarse. Y ahí estamos retrocediendo nuevamente al metabolismo, ¿ven? Entonces, eso es a lo que se refiere la homeostasis. También se refiere al equilibrio. El crecimiento también es de vital importancia porque hay organismos, por ejemplo, las plantas tienen maristemos. Los maristemos son tejidos que se multiplican y eso permite que el individuo crezca. De igual manera, una persona tiene tejidos maristemáticos y esos tejidos lo que hace es multiplicar las células tanto en longitud como transversalmente y eso hace de que crece, ¿no? La evolución se está refiriendo al tiempo, al periodo que el organismo ha pasado diferentes tipos de etapas. Ya, esto es lo que se dice para este, para este concepto de lo que es característica de los seres vivos. Pero ustedes, como ya saben, ya dieron su opinión sobre la reproducción, entonces, ¿qué dice? Que ahora que son capaces de producir nuevos individuos. Por ejemplo, un par de gatitos, vamos a suponer, un par de gatitos, con el tiempo se van a reproducir, ¿no? Y eso que hace que aparezcan nuevos individuos, ¿no? Pero tiene que conservar la especie, ya eso ya le dije al inicio, conservar la especie. Ahí está la diferencia entre una asexual y una sexual, ¿no? La parte asexual, ¿no? Se está refiriendo, un ejemplo, los protozoarios. Los protozoarios son seres vivos que se reproducen, se dividen en dos partes, en tres partes, se segmentan. En cambio, la reproducción sexual no, necesita de gametos. A ver, vamos a ver. Dice, en la reproducción asexual se necesita un solo progenitor, una sola célula, por ejemplo, el protozoario. El protozoario se divide por sí mismo en dos partes, e inclusive hasta tres partes se puede dividir. Pero necesita de uno nomás, uno, nada más. En cambio, la reproducción sexual se necesita de dos. Si yo hablo de gatitos, tiene que ser una gata y un gato, ¿no es cierto? Ambos con diferentes tipos de gametos. Acá, dos, los descendientes son idénticos. Quiere decir que cuando una célula se divide, los dos son igualitos a la célula anterior. En cambio, acá no. Acá son parecidos, nada más. Mientras acá son idénticos, ¿no? Son iguales. En la parte sexual, las crías, si se puede decir así, son parecidos a los progenitores. Por ejemplo, una pareja de gatitos, ¿no? Sus hijitos no se van a parecer a un ave, no se van a parecer. Tienen que parecerse igual a sus padres. Aquí en este caso, la parte 3, ¿no? En la parte 3
nos dice que no participan gametos sexuales. Claro, porque es solo para la reproducción sexual. En la reproducción sexual solo son gametos, nada más. Ejemplo, yo les dije los protozoarios, ¿no es cierto? Ahí hay uno. Otro, las bacterias, mírenme, las bacterias. También tenemos las levaduras. En cambio, en la parte sexual no, pueden ser animales, ahí está. El gato, el ave, el reptil, no, el mamífero, etcétera, etcétera. Las plantas, cualquier tipo de característica de las plantas, también será eso. Profe, los peces, ¿cómo se reproducen? ¿Sexual o asexual? Ah, ya. Eso es un tipo de reproducción sexual indirecta, la mayor parte. ¿Por qué? Por lo general, hay peces que deja caer una sustancia, así como a la forma de un tinte, ¿no? Elimina esa sustancia y por ahí pues pasan muchos peces, ¿no? Pasa un pez hembra y esta la capta. Al captarla, ¿no? Al captarla, entonces esta se fecunda internamente, ¿no? Donde después de cierto periodo, esta las elimina, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido o tienen una pecera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los guppies, no sé si ustedes habrán escuchado los pececitos guppies. Los guppies son los pececitos que la hembra no tiene color, es opaca su color. En cambio, los machitos, sus colores son trascendentes. Hay azules, rojos, amarillos, naranjas, violetas. Hay una infinidad de colores en los machos, pero las hembras no tienen color. Pero cuando este macho emite una sustancia, esto la pez la capta. Pero hay muchos peces que la pez hembra no incentiva al macho, lo incentiva, pero es a través de una sustancia que ella emite. Cuando ella emite una sustancia, entonces el pez no se acerca porque le es atraído. Y eso implica una actividad sexual que el mismo pez, en su mismo sustancia, en su mismo cuerpo, su mismo cuerpecito del pez, hace de que pueda emitir estos gametos. Y estos gametos, al captar a la hembra, obviamente se fecundan. ¿Ya, chicos? ¿A una pregunta más? Bueno, acá Ninguna, tenemos profe. la irritabilidad, que es la capacidad de las respuestas, adaptación y relación. Es lo que les hablé, ¿no? En realidad es una forma de adaptación también la irritabilidad, porque va a reaccionar a los estímulos que hay en su entorno, ¿ya? En su entorno o también en el interior de su cuerpo. A ver, un ejemplo, el sol, que ya les dije, ¿no? Otro ejemplo. A ver, en la parte externa, ¿no? Siento un olor nauseabundo. Entonces eso sería un estímulo externo, porque viene de afuera. De repente hay una materia orgánica que se está descomponiendo y yo lo detecto a través de mi olfato. Entonces ese sería un tipo de estimulación externa. Y la parte interna, ¿cuál sería la parte interna? Por ejemplo, uy, tengo hambre. ¿Por qué lo digo así? Porque mi estómago me está pidiendo de que se necesita una sustancia que pueda segregar las sustancias gástricas. Entonces ya sería una forma de estímulo interno. Entonces Profe, estamos hablando de dos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? y cuando uno habla ahorita mucho, usted sabe que como que se le irrita la garganta, ¿eso es interno o externo? No, bueno, ese sería mecánico. Cuando una persona habla, grita, de repente estás en el estadio alentando a tu equipo, aunque ahora ya no se puede ir al estadio, muchas veces sales afónico, ¿no? Pero el tema de irritación viene más que todo, cuando se habla de irritación a la garganta, se debe a que cuando la persona ha emitido sonidos extra fuertes, ¿no? Este cuerpo llamado fonador, ¿no? No ha podido soportar ese tipo de acción. O sea, tanto será así que al sobrepasarse los límites, se ha contraído. Entonces, cuando se contrae, uno dice,
me duele la garganta o me arde la garganta. Otros dicen, lo tengo irritada la garganta. ¿Irritada por qué? Porque está roja, ¿no? Hay muchos que se ven en el espejo, se ven el paladar, y uno en el espejo lo ve bien rojo, bien rojo. Te dice, está irritada mi garganta, ¿no? Ese es ese término lo utilizan a nivel mecánico, la irritabilidad. O también cuando hace mucho frío, acá está, también es una forma de acción, ¿no? La sensación de frialdad a nosotros nos pide que tengamos que abrigarnos. Eso es lo que es la parte externa, ¿sí? Y lo que es la parte interna, ¿no? Ya se refiere a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando la persona tiene un dolor en el estómago o quizás siente en la parte psicológica, siente temor a algo, porque ha captado que su corazón late mucho, ¿no? Muchas veces la persona cuando se asusta, ¿no? El corazón late rápido, ¿no? O sea, se agita, ¿no? O también, ¿no? Cuando la persona está depresiva, ¿no? Siente en su cuerpo algo raro que necesita estabilidad. Entonces también se refiere a un estímulo interno. Aquí terminamos, chicos, la homeostasis, estado de equilibrio interno, ¿no? En este caso estamos hablando con nuestro cuerpo. ¿A qué se está refiriendo? Que si todo tiene que llegar a un equilibrio. Por ejemplo, cuando ustedes corren, el corazón comienza a latir, ¿no? Fuertemente, ya. Pero va a llegar el momento que deja o sea, mantiene su ritmo normal. ¿Por qué? Porque ha dejado de correr. Cuando la persona deja de correr, lo único que hace el corazón es que va a retornar a un equilibrio normal, ¿no? Pero ya no va a estar agitado porque tú ya has cesado de correr. Ahora, si tú has corrido, se agita y tú ya estás descansando y tu corazón sigue agitándose, entonces ahí pasa algo, ¿no? Ahí tenemos un problema cardíaco. Tendrías que hacerte ver por médico. Pero siempre cuando una persona se encuentra en reposo, el corazón agitado comienza a buscar el equilibrio. De igual manera, las sustancias también llegan al equilibrio. Todo nuestro cuerpo llega a un equilibrio. Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas no es que segregan una cantidad disponible, no, sino que esto de acuerdo a la reacción química. Pero nuestro cuerpo es tan complejo, ¿no? Es tan complejo que todas las partes que lo componen siempre tienden a llegar al equilibrio. Todos. Esto es lo que se está refiriendo en lo que es la homeostasis, ¿ya, chicos? Entonces, tenemos acá la temperatura corporal de las aves, mamíferos, se mantiene constante. Acá lo que yo les hablé, chicos, miren, ve, el latido del corazón, ¿no? Por minuto. La cantidad de orina en un día, ¿no? Por ejemplo, si tú orinas consecutivamente es porque tú estás tomando agua consecutivamente. Ahora, sería algo normal que no consumas agua y tú orines seguido, entonces algo está pasando, porque hay un desequilibrio. Todo tiene que llegar a un equilibrio. ¿Ya, chicos? A ver, lo dejamos ahí. ¿Alguna pregunta acá? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya, bueno, eso es lo que nos queda, chicos. ¿Ya? Porque de aquí ya No, viene... profesor. Sí, aquí viene el crecimiento. El crecimiento ya les expliqué. El metabolismo ya también, ya les expliqué, ¿no? El metabolismo. Bueno, ahora vamos a ver lo que se refiere a los temas anteriores. Vamos a hablar sobre los temas anteriores. A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que ustedes pueden recordar? A ver, ¿qué ustedes recuerdan del tema anterior? Por ejemplo, el examen es ahorita. ¿Qué sería? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Sobre el método científico. Claro, bien. Es el método científico. A ver, chicos, voy a compartirles. Ya, voy a compartirles
A ver, unos segunditos. Ya. Habíamos hablado sobre método científico, ¿no? ¿Cuál es la primera? Profesor, ¿qué página es? A ver, sobre el método científico, a ver, ¿alguien me preguntó? ¿Qué página era? Ah, ahorita le voy a indicar. Primero, La atentos 5, acá. Raquel. La primera fase era ¿cuál era la primera fase? La Observación. observación. Muy bien. ¿En qué consiste la observación? En recolectar datos. Claro, o sea, tú los ves, lo recopilas, lo apuntas, ¿no? Por ejemplo, yo les expliqué del arco iris, me acuerdo. Ustedes ven el arco iris y dice, ¿por qué? Entonces tú vas a recopilar cómo, apuntando en qué época se da, cómo se da, en qué momentos. Entonces, eso, ¿qué es lo que haces? Recopilas, ¿ya? A ver, chicos, por favor, veo que están con las cámaras apagadas. Ya les hablé al inicio, tienen que encenderlas porque yo los saco del aula. Ya les expliqué. No sé por qué apagan ustedes las cámaras. Ya, luego de la observación, ¿qué más sigue? La experimentación. Cuando nosotros queremos saber algo, ¿no? Primero decimos, voy a suponer. A ver, ¿qué cosa será? ¿Por qué el arco iris? Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. La hipótesis, bien, la hipótesis. La hipótesis es indispensable porque tú vas a encontrar el camino para llegar a una solución. Eso es lo que es la hipótesis, ¿ya? Pero también viene ahí nomás de la mano la experimentación. La experimentación, ¿para qué sirviera? A ver, ¿quién me puede decir en qué consiste la experimentación? A ver, ¿quién me dice en qué consiste la experimentación? Son actividades que se da en la observación. Claro, o sea, en realidad hay que comprobarlas, ¿no? A ver, ¿será cierto? Bueno, dicen que el arco iris se proyectan los rayos de colores a consecuencia que cuando en la atmósfera se produce por la peculiaridad del agua, ¿no? Una forma de capa que al incidir los rayos solares, se convierten a colores, ¿no? Y eso se debe a la cristalización que la misma atmósfera, cuando está lloviendo, después que cese, se forma, ¿sí? Entonces ahí se produce el arco iris. Pero voy a comprobar, ¿qué es lo que hago? Ah, ya, voy a tener un recipiente con agua, pongo un espejo, mi espejo sería la cristalización, ¿no? Que el agua tiene, y lo voy a proyectar en una zona oscura. Y me doy cuenta que al incidir los rayos del sol, incide muchos rayos de colores desde el espejo hasta la zona oscura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy experimentando si realmente es importante o no lo que dicen del arco iris, ¿no? Pero entonces es una de las fases. Ya, ¿y qué más sigue? A ver, alguien más me dice, después de la experimentación, ¿qué más Las sigue? conclusiones. Ya, claro, o sea, como tú ya apuntaste en la observación, apuntaste los datos, todo el informe, quizás por ahí un historial que te faciliten, ya lo tienes. Ahora también ya tienes la comprobación, qué es lo que has hecho, y al final vas a terminar en una conclusión. Esa conclusión admite de que sí puede decir verdaderamente es cierto. Cuando los rayos del sol, ¿no?, inciden sobre una superficie lisa, esto se traduce a colores. Entonces, con ese postulado tú ya vas y le dices a todo el mundo, y esto se convierte en ley. Esta ley sí es importante, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es que el método científico se aplica en los proyectos. Bueno, vamos a hacer también proyectos donde ustedes puedan aplicar el método científico, ¿ya? A ver, una pregunta que tengan ustedes, algún comentario.
A ver, por ahí, Ninguna, chicos, profesor. alguna duda que tengan, me lo hacen saber. Dudas, chicos, dudas. De repente no ha quedado todavía claro. Dígame de Esto una lo vamos vez. a ver en el examen, profe. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en el examen. Ah, no, pues el examen lo vamos a ver todavía en el siguiente bloque. No se preocupen. Ya, a ver, acá tenemos esta ficha. Yo le he preparado esta ficha para refrescar nuestros conocimientos. A ver, vamos a ver. También habíamos visto algunas ciencias que estudian a los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la zoología. ¿Qué estudia la zoología? Los animales, Los animales. La zoología, la botánica, las plantas, las plantas. Pero dentro de ello hay ciencias precisas, llamadas también ciencias auxiliares. Por ejemplo, a ver, la ictiología. ¿Quién me dice qué estudia la ictiología? La ictiología. A ver, ¿Estudia los peces? los peces, bien. Hay biólogos ictiólogos, ¿no? Por ejemplo, allá por el Callao, precisamente necesitan ingenieros pesqueros, ¿no? O también le dicen ingenieros ictiólogos. Ellos se basan al estudio de todo organismo marino, ¿no? En especial los peces. Eso sí es importante. Ya, a ver, la ornitología. ¿Qué estudia la ornitología? A las aves. ¿Perdón? Estudia a las aves. Claro, claro. Eso es lo que estudia la ornitología. A ver, por acá la 4 dice, justamente ahorita me doy cuenta, los reptiles son objeto de estudio de la ornitología. No, la omitología, ¿no? Ah, ya. Este sí es falso. A ver, ¿qué estudia los reptiles? ¿Qué ciencia estudia los reptiles? Zoología, Ah, ¿cómo? la zoología, Ya, es que la zoología, dentro de la zoología, está los mamíferos, los reptiles, los peces. Herpetología. La herpetología. ¿Cómo? Herpetología. Claro, bien. Eso sí. Entonces la 4 es falso. Ahí ya tengo ahí una respuesta, ¿bebés? Facilito. Falso. Siguiente. A ver. Y hay otras ciencias. Otra ciencia que también estudia a los seres vivos, ¿no? Pero quiero saber, ¿qué estudia la micología? A ver, ¿quién me dice? La micología. Mico, Los hongos. los hongos, claro. Por ejemplo, hay biólogos que buscan utilizar los hongos. Ustedes saben que los hongos, por lo general, nosotros lo tomamos mal, ¿no? Dice, uy, tengo hongos, necesito una medicina, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado los hongos de los pies, que es el pie de atleta, ¿no? Esa picazón que siempre se da y el médico trata con fármacos, ¿no? Y la intención es eliminar estos hongos porque son dañinos, pero no todos los hongos son dañinos. Hay hongos que son beneficios para el hombre. ¿Alguien me puede decir cuál serían estos hongos que son beneficios al hombre? el champiñón, Claro, muy bien. A ver tu apellido de una vez, Farid. bardales, profe. Bardales. Hay varios que están participando desde la primera hora. Veo que están participando y chicos, los demás sigan, por favor. Ya, por La ejemplo, ¿sí? no, profesor. Ya. A ver, por ejemplo, el yogur.
Ustedes sabían que el yogur se utiliza de los hongos, ¿no? Los biólogos, o perdón, los nutricionistas saben de este tipo de producción, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Hacemos un promedio de 5 minutos rápido, ¿no? Abreviado, y vamos a continuar. Chicos, pero por favor, les sugiero que ingresen puntual a las 10:50. ¿Ya, chicos? 10:50, ingresen todos en punto, ¿ya? No me fallen. ¿Ya, chicos? Entonces nos vemos dentro de